Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos de vuelta a a la novela de embriología. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la ovogénesis. Nuevamente, esto es una clase grabada, entonces van a estar escuchando, como siempre les digo, voces. O a lo mejor no escuchan voces, solo me escuchan preguntar. Pero bueno, bienvenidos y el día de hoy nos toca ovogénesis. Voy a saludar y checar que todo esté bien en la sesión virtual. Y ahora sí. Ok. Díganme, confirme si se ve. Sí, ahora sí se ve. Sí, sí se ve. Ok, me puse en primer plano para ser protagonista y en teoría ya nos deberíamos de ver. Ok, ahora sí. Bueno, una disculpa, de verdad empezó a llover en un momento random y bueno, aquí estamos, ¿no? Ahora sí, vamos a ver qué onda. Está tronando mis dedos. Ok, hoy nos corresponde ver ovogénesis. El día de ayer vimos la parte de espermatogénesis, para ya después, las semanas que siguen, empezar a ver todo lo que corresponde a fertilización, primera semana, segunda semana, y así acercarnos de poco en poco hasta el desarrollo de los anexos embrionarios y todo lo que les puede llegar a complicar ahí. Estos temas, al fin y al cabo, para algunas personas pueden llegar a ser simples, pueden llegar a ser como bastante digeribles, pero pues aún así tenemos que checarlos para que les vaya bien en el examen, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con esta bella historia. Ayer platicábamos de cómo inicia la historia en la parte masculina, hoy vamos a ver toda la parte femenina. Y al igual que la parte masculina, esta pequeña historia comienza desde que las mujeres son embrionas, unas señoras embrionas, como esto de aquí. Entonces, aquí le puse el símbolo y también le puse un moñito para que entiendan que estoy platicando sobre la parte femenina y no nos perdamos en lo absoluto. Pero así como platicábamos ayer, por ahí de la segunda semana, cuando ustedes eran embrionas, habían un grupo de células por ahí que dijeron, ¿sabes qué? Ya lo pensé bien, es mi segunda semana, voy a ser un futuro embrión, un futuro individuo bien formado. Y en la segunda semana del desarrollo, en esta embriona, unas células dicen, ¿sabes qué? Yo quiero ser una célula sexual. Y estas células sexuales se llaman células germinales primordiales. Eso ocurre en la segunda semana. Y luego, esta embriona de aquí tiene 5 semanas. En este momento, esas células que dijeron, ¿sabes qué? Yo quiero ser una célula sexual, me voy a convertir en una célula germinal primordial, viajan hacia esta región de la embriona. Esta región de aquí va a ser en un futuro las gónadas o los ovarios de la mujer, ¿no? En la vida embrionaria, estas estructuras no se llaman ovarios, se llaman gónadas primitivas, porque todavía no son ovarios como tal. Pero en un futuro, ya cuando la embriona se convierte en feto y luego nazca, ya van a ser ovarios. Por el momento simplemente son gónadas primitivas, son los ovarios primitivos, todavía se están formando. Entonces decíamos el día de ayer que todas estas células germinales primordiales, en el hombre, en la parte embrionaria, no ocurre nada interesante. El hombre tiene sus células germinales primordiales, pasa el tiempo y se forman en los testículos unos cordones seminíferos. Eso platicábamos el día de ayer. Se forman estos cordones y pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. El embrión hombre, nace, pasan los años, siguen pasando, continúa, pasa más tiempo, llega la pubertad y es hasta la pubertad que esas células germinales primordiales empiezan a convertirse en espermatogonias. Se forman túbulos seminíferos, como platicábamos el día de ayer, y empiezan a convertirse espermatogonias, la A1, luego platicábamos de la A2, A3, A4, intermedias, se dividen espermatogonias B, luego espermatocitos y todo lo que dijimos el día de ayer. En la parte de la mujer es diferente. Y es curioso porque en la mujer la ovogénesis está desde que es una embriona. La embriona ya está haciendo ovogénesis. El hombre no. El hombre tiene ahí sus células y hasta que llega la pubertad inicia este proceso. La mujer no. En la vida embrionaria femenina ya está iniciando la ovogénesis. Este proceso de formar los óvulos ya está empezando desde que son embrionas, o sea, están adelantadísimas ustedes, ¿no? Entonces, en este caso,
Lo primero con lo que tenemos que tener aquí en la cabecita es que en la parte femenina, la parte que corresponde a la ovogénesis ya inició desde que son embrionas, ya está iniciando. Dicho eso, entonces, tenemos por aquí una gónada primitiva. En esta gónada primitiva, como les decía, ahí llegaron las células germinales primordiales, ya están ahí. ¿Y qué va a ocurrir con estas células? ¿Qué va a pasar con ellas? Van a empezar a multiplicarse muchísimo. ¿Cómo se llama cuando las células se multiplican muchas veces y las células que salen son idénticas? ¿Cómo se le llama eso? Ese proceso. Se le llama mitosis. Antes hemos visto que hay dos tipos de divisiones en las células. Las divisiones en las que las hijas son idénticas y se le llama mitosis, y en las que las hijas tienen diferencias. Ese tipo de división se le llama meiosis. Ya platicamos de ello con anterioridad. Entonces, regresando a esto, estas células empiezan a multiplicarse muchas veces por mitosis. Se dividen, se dividen, se dividen. Y es entonces que ahora sí, cuando ya se asentaron varias células germinales primordiales, cuando se acentúan bien y se dividen varias en esta gónada primitiva, en este ovario del embrión, todo esto que está en este cuadrito, el cuadrito de color negro, con las líneas marcadas, esto de aquí, todo está ocurriendo en la vida embrionaria. A partir de aquí afuera ya no es embrionario, ya no. Pero todo lo que está aquí es pura vida embrionaria. Entonces les estaba diciendo de que se están dividiendo las células y llega un punto cuando ya se asentaron bien, estas células empiezan a llamarse ovogonias. Así como en el hombre teníamos espermatogonias, aquí tenemos ovogonias. La gran diferencia es que los espermatozoides en el hombre eran primero espermatogonias, luego un montón de espermatogonias A, la A1, A2, A3, A4 y demás. Luego hay una B, luego hay un espermatocito primario, y eso ocurre, como les decía, hasta la pubertad. En la mujer, desde que son embrionas, ya llegaron a ovocito primario, ya se dividieron lo suficiente, y aquí ya hubo avance. Lo que quiero dar a entender es que en el hombre tarda en que estos procesos ocurran y en la mujer ya estamos hasta ovocito primario. Cuando ustedes lean tanto la parte masculina como la femenina, van a encontrarse con esto, espermatocito primario y ovocito primario. Estos dos, los ovocitos y los espermatocitos, son los que inician las meiosis. En este caso, en la mujer, el ovocito primario hace la meiosis 1. En el hombre, el espermatocito primario hace la meiosis 1. Entonces, cuando ustedes les pregunten algo relacionado con cuál de las siguientes se encarga de hacer meiosis o la primera meiosis, siempre piensen en los citos primarios. O sea, espermatocito primario o ovocito primario. ¿Queda claro por ahí? No sé si ya lo habían visto, ya lo habían checado. ¿Ok? Voy a imaginar que quedó todo absolutamente claro y que no hay dudas con lo que les acabo de decir. Entonces, lo que les... Ok, gracias. Entonces, lo que les iba diciendo es que estos ovocitos primarios en la mujer ya se están formando, ya hay un chorro de ovocitos primarios y todavía es una embriona. No sé si entienden lo increíble que es esto, pero aún es una embriona, está tan pequeña y ya tiene un montón de ovocitos primarios. ¿Qué quiere decir? Que ya pasó por muchas etapas, ya pasaron todas las ovogonias y en este punto de la vida embrionaria ya son ovocitos, ya llegaron a un avance. Entonces, estos ovocitos empiezan a hacer meiosis 1. Y les pregunto a ustedes, ¿cuántas fases? La meiosis 1 tiene profase, metafase, anafase, telofase, pero su profase es diferente. ¿Cuántas etapas tiene la profase de una meiosis? 5. 5. ¿Cómo se llama la quinta? Diploteno. Entonces, estos espermatocitos, perdón, me confundí de género. Esos ovocitos, en este momento de la vida embrionaria, llegan hasta diploteno. Es decir, se quedan en la primera meiosis, en la profase 1, se quedan en diploteno.
Y todos los ovocitos que se están formando, todos los ovocitos primarios que se están formando aquí, todos ellos se atoran ahí, se atoran en diploteno. Esto igual es muy importante que recuerden que los ovocitos que tenemos acá, los ovocitos primarios, están atorados en diploteno. Se quedaron congelados. Es como que estaban haciendo el proceso, todo chido, todo joya, y de la nada llegan diploteno y dicen, wow, wow, a ver, un momento, cuidado, como que estamos avanzando muy rápido, los hombres ni siquiera han empezado su chamba, mejor vamos más despacio, ¿no? Y esto es lo que ocurre en la vida embrionaria. En la vida embrionaria lo único que ha ocurrido es que las ovogonias se convirtieron en ovocitos primarios y todos estos ovocitos primarios se quedaron atorados en diploteno. Y ya, eso es lo que ocurre en la vida embrionaria. Pero para esto, para entender ahora sí la ovogénesis de lleno, necesito platicarles qué es lo que hace un ovario en la vida real, qué es lo que ocurre con una mujer adulta, por ejemplo. Por ejemplo, ustedes son mujeres adultas. En sus ovarios, ¿qué hay? ¿Qué hay dentro de los ovarios? ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Habrá? ¿Ah? ¿Te refieres a los folículos? Exactamente. Pero ¿qué se está formando? Es esto, ¿no? O sea, ¿para qué les sirven sus ovarios? Para los óvulos. Exactamente, se están formando los óvulos. ¿Y qué otras cosas se forman en los ovarios? Hormonas. Hormonas, efectivamente. Los ovarios se encargan de producir dos cosas, producir óvulos y producir hormonas. Esas son sus funciones de los ovarios de una mujer. ¿Para qué produce óvulos? ¿Cuál es la finalidad de que una mujer pueda producir óvulos? ¿Para qué le sirven? ¿Cuál será? Para poderse embarazar. En la clase de ayer les decía que parece ser que los cuerpos, tanto el masculino como el femenino, están creados, porque si ustedes checan el funcionamiento de la parte masculina y de la femenina, pareciera como si los crearon para que ocurra un embarazo. Parece que está literalmente todo hecho para que pueda ocurrir un embarazo. Este cuerpo, el cuerpo femenino, todo el tiempo, todos los cambios que ocurren, tienen la intención de que ocurra un embarazo. Y ahorita vamos a platicar de ello. Y la parte masculina parece que se está preparando para embarazar. Eso es lo que pareciera que está ocurriendo. Pero bueno, lo importante que les quería decir es que los ovarios normales se encargan de producir dos cosas. ¿Cuáles les dije? Óvulos y ¿qué otra? ¿Qué otras cosas teníamos por ahí? Hormonas. Entonces quiero que vean la nube que hice por ahí, esa nube chistosa porque no sé dibujar ovarios, pero es mi mayor intento. Imagínense que eso de ahí, eso que tenemos por ahí, que admiramos, es un ovario. Ok, eso es lo que parece. Y entonces vamos a platicar de lo que hay en un ovario. Vamos a hablar específicamente de qué es lo que tenemos por ahí. En este ovario, se los presento, es mi mejor intento, como les decía, tenemos a grandes rasgos un grupo de células, un grupo de estructuras que se van a encargar de formar los óvulos. Se les llama folículos ováricos. ¿Ok? Los folículos. Y todo aquello en el ovario que no es un folículo, todo lo que resta, es tejido de sostén, tejido conectivo. Eso es el estroma, a eso iba a llegar. Puede ser que ustedes cuando lean el estroma ovárico o algo así del estroma. El estroma es tejido conectivo y ustedes no lo han visto. Entonces puede ser que cuando lean se queden así como, ¿qué es el estroma, amigo, por favor? Bueno, para hacerlo de una forma más sencilla o más práctica, a grandes rasgos, en un ovario, nosotros tenemos los folículos, la parte que va a formar óvulos, y todo lo que no es eso, todo lo que sobra, es el estroma ovárico o también tejido de sostén, tejido conectivo. Su única función de ese tejido es sostener, que tenga una buena estructura el ovario. Pero todo lo demás se le llama folículos. ¿Queda claro por ahí? No sé si ya lo habían leído, si tuvieron jaqueca con eso. Ajá, eso es el estroma. Entonces,
Como les decía, hay unos folículos por ahí. Y vamos a hablar de eso. Con este dibujo tan artístico que les hice de este lado. Me tengo que quitar, tengo que salir de la cámara, pero no importa, porque no me van a extrañar. Ahorita volveré. Voy a estar aquí mostrándoles. Pero antes de eso, déjenme hacerles una pregunta. El día de ayer veíamos espermatogonias, veíamos el túbulo seminífero y habían todas las células que se encargan de formar espermatozoides, ¿no? Teníamos primero espermatogonias, luego avanzábamos un poco en espermatogonia B y luego avanzábamos un poco más, nos convertíamos en espermatocito primario, luego el secundario, luego llegábamos a espermátide y finalmente llegábamos a espermatozoide. Pero hay unas células de las que nadie habla, unas células que están infravaloradas, pero son muy importantes para todos los espermatozoides. Son muy importantes para que estos puedan formarse. ¿Cómo se llaman esas células que los ayudan, que están ahí todo momento para apoyarlos? ¿Cómo se llamarán? Recuerden, recuerden. Empiezan con S. Las de Sertoli, las de Sertoli. Ok, a mí me gusta pronunciar Sertoli, pero si le pronuncias Sertoli, Sertoli, igual está bien, creo. Pero yo le llamo Sertoli, no sé si está bien. Esas células de Sertoli o sustentaculares, como decíamos ayer, de sustento, le dan sustento a las espermatogonias, tienen esta función de ayudar a las espermatogonias, de que puedan crecer bonitas. Así como en el hombre hay unas células sustentaculares que ayudan, aquí nosotros vamos a tener en la mujer igual unas células que se encargan de ayudar, pero son diferentes. Son unas células que se encuentran rodeando al ovocito. El ovocito es esto, de color negro, y como pueden ver, hay unas estructuras por ahí rodeando. Estas células que rodean son como las células sustentaculares, como las células de Sertoli del hombre, pero en la mujer, y tienen el siguiente nombre. Se les llama células foliculares o células de la granulosa, como le quieran llamar. Aquí les puse células foliculares o de la granulosa. Cuando nosotros sumamos un ovocito y las células que lo rodean, que se llaman células foliculares, cuando nosotros juntamos esos dos, obtenemos un folículo. Entonces, cada vez que ustedes lean algo que diga folículo, 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 en este contexto, piensen en la suma de un ovocito y de las células que lo rodean. ¿Cómo se llaman las células que lo rodean? Foliculares. Foliculares. Entonces, las células foliculares más el ovocito se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Folículo primordial. Bueno, se llama folículo, ¿ok? Porque solamente estoy diciendo que células y esto se llama folículo. Ahorita vamos a hablar de las características y cuántos folículos existen. Entonces, si nosotros entramos y vemos un ovario, por algún motivo, no sé, les marcan de tarea, oye, investiga y checa un ovario. Si nos marcan esa tarea y avanzamos y de que, jeje, jeje, hemos llegado a un ovario, nos vamos a dar cuenta que tenemos por ahí estroma y tenemos folículos en diferentes momentos. Tenemos folículos muy pequeñitos, otros más grandes, unos que ya están casi a reventar. Tenemos una variedad de folículos, que son de los que vamos a ir hablando para la ovogénesis. Pero a grandes rasgos, ahí pueden ver más o menos. No hice ninguno muy grande, la regué por ahí, pero vamos a hacerlo ahora mismo, ¿por qué no? Bueno, ya le añadí un poquito de tamaño ahí para que lo vean. Creo que ya quedó. Entonces, en un ovario tenemos algo así. Tenemos diferentes folículos. Recordemos, los folículos son esta combinación de la que estábamos hablando, ¿no? Entonces, en un ovario tenemos diferentes folículos. En este momento, en la vida embrionaria, cuando estábamos platicando ahí, los ovocitos que tenemos por allá empezaron a juntarse con diferentes células y terminó formándose, ahora sí, un folículo. Entonces los ovocitos consiguieron amigos cercanos. Estos amigos que consiguieron se llaman células foliculares y formaron un folículo. Los folículos más sencillos que hay en una mujer, los folículos así, los más básicos que pueden existir en la etapa más sencilla, son estos de aquí, los folículos primarios. ¿Ok? Perdón, me fui, no, me fui, lo borré, no.
Es que había hecho un boceto antes y borré ese boceto y lo cambié. Pero perdón, ignoren eso. A lo mejor yo lo edito, no lo voy a editar porque si no no me va a dar tiempo. Ignoren lo que acaba de pasar. Este folículo, el más sencillo que tenemos, se llama folículos primordiales. Perdón, ahora sí, quedó horrible la letra, pero sí se entiende que dice primordial justo aquí. ¿Se entiende? Ok, gracias. Entonces, estos son los más sencillos que hay en un ovario. Ustedes checan un ovario y los más pequeñitos, con las células más pequeñitas, esos son los folículos primordiales. Y simplemente son el ovocito que se formó aquí con las células foliculares que consiguieron en el camino. Son células foliculares muy delgaditas, las células que tiene alrededor, como pueden ver, son muy pequeñas, y simplemente es la suma de estos dos. Es el folículo más pequeño que existe, el menos desarrollado, la etapa más sencilla. Recuerden, folículo primordial. Y por el momento no hay nada. Por el momento, eso es lo único que tenemos. Y estos folículos tienen que ir creciendo para que lleguemos a esto. A ese folículo grandototote que se llama folículo terciario, maduro o de Graf. Pero el más basiquito y con el que vamos a iniciar, folículo primordial. ¿Ok? Estos folículos primordiales se formaron desde la vida embrionaria y van a seguir así. Los folículos primordiales van a seguir un ratotototote, hasta la pubertad. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero el folículo primordial está formado por células foliculares muy delgadas, que son las azules que tenemos por ahí, y este ovocito, que se encuentra en la primera meiosis. Es el ovocito primario en la primera meiosis. ¿En qué etapa están atorados? ¿En qué etapa de la meiosis se atoraron? Diploteno. Ok. Entonces, vamos a regresar a este ovario de aquí. Este ovario de aquí tiene un chorro de folículos primordiales. Tiene un montón de folículos primordiales. Cuando se llega a la pubertad, hay todavía un montón. Hay miles de estos. No creo que les pregunten el número exacto, si no, pues se los escribiría, se los mencionaría, pero normalmente no preguntan específicamente, oye, al momento del nacimiento, ¿cuántos folículos primordiales hay? Según yo, no preguntaban cosas así. Voy a averiguarlo. Porque tengo ahí personas que me echan info de vez en cuando. Entonces, por el momento, estamos justo aquí. Y si nosotros checamos ese ovario, hay un montón de folículos primordiales. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando una mujer llega a la pubertad, ¿qué ocurre? ¿Qué gran cambio ocurre en la pubertad para ustedes? ¿Qué empieza a ocurrir? ¿Y cómo se llama esa primera menstruación? Tiene un nombre, ¿no? No lo googlees, no lo googlees, no lo googleen. Piensen, piensen. Se le llama menarquia. Y a partir de ese momento, a partir de la primera menstruación, es como un camino que ya no va a detenerse. Es el inicio de algo que va a estar por ahí hasta los 50 años más o menos. O sea, sí va a detenerse, ¿no? Pero por muchos años va a estar por ahí. Que es la famosísima menstruación, ¿no? Y esta menstruación, que en realidad no solamente ocurre la menstruación, sino que empiezan a ocurrir fenómenos en ustedes que se llaman ciclos, ¿cómo se llaman? Ciclos ah, ah, menstruales. ¿De cuántos días más o menos es un ciclo menstrual? 28. Efectivamente, de 28 más o menos. Pero puede variar, puede ser de 28, puede ser hasta de 35, hasta de 21. Varía mucho de mujer a mujer. Pero estos ciclos menstruales van a ocurrir una y otra y otra y otra vez en la vida de la mujer, hasta que se acaban en la menopausia, ¿no? Por ahí de los 50 años. Pero ¿qué ocurre en esos ciclos menstruales? ¿Qué es lo que está pasando ahí? En cada ciclo menstrual
ocurre un fenómeno que se llama ovulación. La ovulación es cuando un óvulo, ahora sí ya maduro, ya bien formado, después de haber hecho toda la ovogénesis, finalmente sale del ovario, cruza las trompas de falopio y empieza a buscar un espermatozoide. Eso es la ovulación. Es el fenómeno en el que un óvulo finalmente sale del ovario, literalmente sale de él, eclosiona de él y ahora sí avanza hacia el útero por las trompas de falopio. En cada ciclo menstrual va a salir un solo óvulo maduro. ¿Ok? Eso es lo que estamos buscando. En un ciclo menstrual ocurre la ovulación donde sale un único óvulo maduro. Eso es un 1, por si no se entiende. Y entonces, ¿qué está pasando por ahí? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Por qué empezamos a hablar de ovulación, ciclo menstrual? Bueno, ¿cómo se llama cuando nosotros juntamos células simples, células foliculares simples, sencillitas, delgadas, y un ovocito primario? ¿Cómo se llama eso? Folículo primordial. Folículo primordial. Y como les estaba diciendo, este folículo primordial es el más sencillo y básico que tenemos. Es el más, sí, el más sencillo que hay. Entonces nosotros tenemos un chorro de ellos. Tenemos bueno, yo no, pero las mujeres tienen un montón de folículos primordiales en su ovario derecho y tienen un montón en el ovario izquierdo. Y entonces, cuando va a iniciar su ciclo menstrual, 20 a 30 de estos folículos primordiales van a competir. Oh, de estos. 20 a 30 van a empezar a competir, no sé si se ve, 20 a 30, empiezan a competir los unos a otros para ver cuál crece más, cuál se desarrolla más, cuál evoluciona y queda grandototote como este que tenemos aquí. Empiezan a competir los unos a los otros para ver cuál es el que va a crecer. Y adivinen qué, es una competencia muy densa, son los Juegos del Hambre. Aquel óvulo que sí consiga crecer es el que va a salir, es el que va a lograr salir del ovario. Y todos aquellos 20 o 30 folículos, todos aquellos ovocitos más bien, que no lograron crecer, se mueren. Literalmente cuello. Entonces, esto es una carrera de vida o muerte. Aquel que crezca más es el que va a lograr salir de ese ovario. En el supuesto caso de que tú seas el más lento, de que no consigas crecer tanto, bueno, tristeza, o sea, muerte, apoptosis, autólisis, se acabó el juego, ¿no? Entonces, esta competencia ocurre en cada ciclo menstrual. Tengan en cuenta ustedes que en cada ciclo menstrual que tienen hay 20 a 30 folículos primordiales de ustedes, porque pura niña se conectó el día de hoy. Hay 20 a 30 folículos primordiales que están compitiendo para ver si van a sobrevivir. Y uno de ellos es el que sale. Qué chistoso, ¿no? O sea, qué forma de verlo. Digo, es como cuando alguna vez te dicen, no voy a decir eso, pero ajá. Por el momento todo bien, ¿tienen dudas o algo así? ¿Qué hago de vida? ¿Ah? No sé, es que bueno, lo voy a decir porque de por sí ya estamos en confianza todos ustedes. Pero en algún momento en un video de Hola, soy Germán, él dijo algo así como, jojo, hola, soy Germán, no sé qué. Y, o no recuerdo qué dijo, pero algo así de que cuando besas a tu novia o a tu novio, estás besando al espermatozoide de su papá, ¿no? Bueno, más o menos, pues es algo como esto, ¿no? Quiero pensar que todas ustedes, cada ciclo menstrual, 20 a 30 ovocitos están peleando ahí por sus vidas, están literalmente intentando sobrevivir a la muerte, ¿no? Y aquel que no logre crecer, pues se muere, o sea, se acabó el juego. Entonces, ahora sí, si no tienen dudas, pues continuamos. Lo que vamos a ir viendo ahora mismo es cómo este ovocito, cómo estos folículos más bien, se van a ir desarrollando de poco en poco hasta que quede uno listo. Tengan en cuenta que yo les voy a mostrar con uno, pero hay 20 o 30 que están peleando por ahí para ver cuál es el que crece más. Evidentemente, el que crezca más es el que gana y se acabó el juego. Son como los juegos del calamar, porque los juegos del hambre ya pasaron de moda, entonces los juegos del calamar. Ok, y ahora sí iniciamos con lo mero mero de esta parte, con el main event, con el show de la noche.
o así le llaman, el evento de la noche, más bien. Todo esto inicia con nuestros folículos primordiales. Inicia un ciclo menstrual y 20 a 30 de ellos van a decir, ¿sabes qué? Pues inicia el juego y yo voy a ser el mejor, voy a ser el más grande, el más chido, el mejor de todos. Recuerden, estas células foliculares son delgaditas y este ovocito se encuentra en diploteno. ¿Ok? Continúa y empieza a crecer. Empiezan a crecer las células foliculares. Quiero que ustedes tengan en cuenta, por favor, que el ovocito va a seguir en diploteno un rato más. O sea, va a estar avanzando, pero no va a concluir su meiosis 1. Su meiosis 1 se acaba en el folículo más grande, en el folículo más chetado, más chetado, ¿no? En el mejor de todos, unas 12 horas, unas cuantas horas antes de la ovulación. Entonces no piensen tanto en qué está ocurriendo con el ovocito. El ovocito va a seguir ahí, viendo cómo todo ocurre. Va a seguir ahí chill, tranquilo. ¿Cuándo va a terminar su meiosis? ¿Cuándo va a acabar la meiosis que comenzó desde que era un embrión? ¿Cuándo la va a terminar? Unas horas antes de la ovulación. O sea, literalmente yo me imagino que el ovocito es como todos nosotros. Tuvimos todo el tiempo para hacer nuestra tarea, tuvimos ahí todo el tiempo para literalmente concluir un proyecto, hacer una convocatoria, meternos a algo. Y estamos esperando literal los últimos minutos, las últimas horas para ponernos a hacerle chamba, ¿no? Más o menos lo mismo el ovocito. Alrededor de él, las células que lo ayudan, que se llaman foliculares, están por ahí creciendo, trabajando, viendo cómo lo pueden ayudar para que la ovulación ocurra bien, para que él sea el ganador, para que él gane, para que no se muera. Y él está tranquilo. Está ahí dividiéndose, todo quieto, todo tranquilo. Y luego cuando le dicen, oye, no manches, ya estamos todos listos para que ovules, o sea, por favor, haz algo. Es hasta ahí que entonces termina la meiosis 1 y ya se acaba e inicia la meiosis 2. Pero lo que quería decirles con esto es que no se concentren en qué está ocurriendo con el ovocito, porque con el ovocito todavía no está ocurriendo nada, en realidad no ha hecho mucho, está de vacaciones en este momento. Todos los cambios, o la gran mayoría de cambios que van a ocurrir, son con las células foliculares. Ellas sí van a estar haciendo un desastre, van a estar moviéndose y cambiándose de forma y un montón de cosas. Pero los ovocitos, o el ovocito está ahí, tranquilo. Entonces, recuerden, el más inicial que tenemos es el primordial. Luego tenemos los de crecimiento. Los de crecimiento hay varios, ahorita hablamos de ellos. Y el último al que queremos llegar, nuestra meta y el único ganador, es el folículo terciario o folículo de Graaff. Esta es nuestra meta, llegar a ser el folículo más grande, el más completo, el más todo. Vamos con los de crecimiento. Una vez que, como les decía, ya decidimos, ¿sabes qué? Oye, creo que sí voy a hacer, me voy a aventar esta vez, me voy a aventar este ciclo y voy a intentar ser el mejor de todos. Empieza a crecer el folículo. Y las células foliculares que tenemos por aquí se empiezan a hacer un poquito más gorditas, un poquito más cuadradas, agarran forma. Y en este momento se llama folículo primario. Ya no se llama primordial, se llama primario. Y se le llama unilaminar. Folículo primario unilaminar. ¿Por qué se le llama así? Porque solo tiene una lámina de células foliculares. Sigue creciendo, las células foliculares siguen creciendo, y este folículo primario unilaminar se convierte en un folículo primario multilaminar. ¿Por qué se convierte en multilaminar? Ah, bueno, porque antes solamente teníamos una capa que lo rodeaba, pero ahora empezamos a tener varias y varias y varias que lo rodean, como este de aquí, que como pueden ver ya son varias, no sé si se distingue en cámara, pero hay como que varias celulitas de color azul. Entonces, en este momento, lo que está pasando es que ya no solamente es una lámina, sino que creció un poquito más. ¿Ok? Todo bien con el folículo primario multilaminar. Lo que pasó es que aumentaron las capitas. Imagínense, por ejemplo, que tenemos aquí el ovocito. Eso es una lámina y luego empiezan a crecer más. ¿Sí queda claro? Ya es multilaminar, tiene más capitas. ¿Todo bien por ahí? En este punto, dime.
células foliculares, o sea, cambiaron de forma, por así decirlo, o como que las laminares se posaron arriba de las foliculares. O sea, No, lo que pasa es que empezaron a dividirse y por eso hay muchas capas. Porque estas al principio, pon tú que aquí eran 5, ¿ok? En las primordiales eran 5, por ejemplo. Se empiezan a dividir, se hacen un poquito más grandes, crecen un poquito y ahora tienen esta forma, pero siguen estando en una sola capa, en una sola lámina, por eso se llama unilaminar. Pero luego se siguen dividiendo muchas veces estas células y crecen tanto que no hay dónde acomodarlas, entonces empiezan a acumularse en láminas, en capitas, como si fuera una lasaña, por ejemplo. Se empiezan a acumular y entonces se les llama multilaminar, porque tienen varias láminas. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Bien? Pinky Promise. Recuerda, el meñique, Bob, el meñique. Ok, no sé si vieron eso en Bob Esponja, pero ok. Y además, en este momento, como les decía, teníamos las células que se encargan de la parte folicular y todo lo que restaba en el ovario, ¿qué era? Todo lo que no es lo folicular. ¿Qué era lo otro? El estroma. Y el estroma es un tejido de sostén, es un tejido conectivo que le va a dar sostén a los ovarios. Y como están viendo que hay unos folículos que están creciendo por ahí, unas regiones del estroma empiezan a rodear, y esto lo pueden leer en su libro, cuando lo lean para que no colapsen, unas porciones del estroma empiezan a rodear a este folículo primario multilaminar. Y se forma una teca que se llama teca folicular. ¿Y qué es una teca folicular? Es un tejido conectivo, un tejido de sostén que le da protección, una ligera protección a este folículo que se está formando. Imagínense ustedes que las células de la teca o las células del estroma, como le quieran llamar, empiezan a ver como de que, oye, por ahí hay unos folículos que prometen, esos folículos de ahí ya están empezando a crecer, ¿eh? Ese es mi gallo, ese folículo que está creciendo, parece que él va a ser el mero mero. Lo voy a proteger, lo voy a ayudar, le voy a dar ahí un apoyo para que agarre forma, para que no muera. Entonces, estas células del estroma que están por aquí ven a los mejores que están empezando a crecer y lo rodean y le dan esta protección. Esta protección que adquieren se le llama teca, teca folicular. Eso de color rojo que tengo por ahí, teca. En este momento se llama teca folicular y ya está. ¿Tienen dudas? ¿Todo bien por el momento? Si hay dudas me lo pueden decir. Si no hay dudas me lo pueden decir igual. ¿Tu amiga Vanessa? Ah, ¿no puedes hablar? No, perdón. Además, Cielo hace rato te dijo, pobre, ¿qué le pasa? ¿Y tú, Pau, todo bien? ¿Todo joya? ¿Cómo la ves del momento? 10 de 10, 5 de 10, me puedes calificar y yo contento. 10, ok, wow, fue muy alto, yo me esperaba un 7. Pero hey, gracias. Entonces, continuamos con lo que estábamos diciendo. Nos hemos quedado, por el momento, en la célula, perdón, en el folículo primario multilaminar. Seguimos en primario. Y otra estructura importante que aparece por aquí es que alrededor de ese ovocito que está por ahí, se forma una capa que los separa de las células de la granulosa, que los separa de las células foliculares. Esta capa se llama zona pelúcida y se forma justamente aquí, en el folículo primario multilaminar. Esta zona pelúcida va a ser muy importante, sobre todo en los capítulos que veamos después, pero esa zona pelúcida luego va a agarrar importancia. Y esta zona no es de células, no es de estroma, no es tampoco de óvulos, ni ovocitos, ni nada. Simplemente son proteínas. Son proteínas que van a tener importancia después. Se llama zona pelúcida. Entonces, si vamos en orden de afuera hacia adentro, tenemos una teca que le da protección en este momento. Tenemos las células foliculares o de la granulosa. Tenemos una zona pelúcida y tenemos el ovocito ahí todavía chill, todavía ahí quieto. Puede ser que ustedes cuando estén leyendo el Arteaga o el libro donde lean,
vean por ahí como hay conexiones plasmáticas o conexiones entre las células, comunicantes y todo eso, no se hagan muchos líos. Cuando ustedes lean en este contexto de embriología conexiones, piensen en algo así. Mm, Esa es una célula, ¿ok? ¿Sí la ven? Y esa es otra célula. Imagínense algo así. Literalmente eso es una conexión. ¿Qué ocurre con las células que están conectadas? Que se comunican, que se dan información, que se apoyan, eso, se hacen amigas. Entonces, si ustedes leen algo así, que no les explote la mente, solamente piensen, bueno, se hicieron amigas. Son amigas muy estrechas y ya. Entonces, en este punto, ya dijimos, estamos en la multilaminar. Y luego se empieza a formar por aquí, en la siguiente fase, se empieza a formar un espacio, las células empiezan a multiplicarse mucho, pero se forma un espacio entre ellas, un espacio que para este punto es pequeño y se llama antro. Además del antro, en este momento, este folículo está más desarrollado, ¿ok? Estamos continuando con el crecimiento. Y además del antro ocurre una diferencia clave en este punto. Y es que como pueden ver ahora, hay una capa de color verde que lo está rodeando y hay una de color rojo ahí más delgadita. ¿Qué ocurrió con eso? La teca folicular, se dividió en dos. Hay una teca externa y una teca interna. Eso es lo que pasó en esta etapa. Y a este folículo que ya tiene todo esto, que tiene una teca externa, teca interna, tiene las células de la granulosa ahí, muchísimas, tiene un espacio que se llama antro y tiene el ovocito ahí dentro. Este de allí se llama ovocito secundario. También se le llama ovocito, perdón, se le llama folículo secundario. También se le llama folículo antral porque aparece un antro. Eso es un 2, significa secundario. Pero bueno, vamos a ver si está quedando todo claro. Les pregunto, alrededor de este ovocito, ¿qué hay antes de las células de la granulosa? ¿Qué hay? ¿Qué se formó ahí, aquí en esta etapa? La zona pelúcida, muy importante. La zona pelúcida, ¿qué son? ¿Son células foliculares, células del estroma? ¿Qué son? Son proteínas, simplemente son proteínas que están ahí, luego tendrán más importancia, pero ¿qué ocurrió? Ok, sí, importante. ¿Qué ocurrió desde que éramos primarios multilaminares hasta que somos secundarios? Se los repito, se formó un antro, la teca se dividió en dos, una teca externa y una teca interna, y hay un... Y ya, solamente eso, un antro, teca externa, teca interna. Y nos queda el mejor, nos queda el más chido de todos, ahora sí, el mero mero. No todos llegan aquí, este es para los mejores. Solamente uno va a llegar a ser este ovocito maduro, este folículo maduro, este folículo de Graf, este folículo terciario. Solamente uno va a lograr ese cometido. Este folículo, voy a trabajar con este porque este me quedó un poco feo, o sea, comparen, digo, está más padre el de ahí. Este está un poquito más sencillo. Pero solo lo hice para que quede estético. Este folículo de aquí es el folículo terciario. Y como les decía, solo uno va a conseguir ser este. Este ya está bastante grande. Mide aproximadamente 24 milímetros o 25 milímetros, que es... para ser un ovario es bastante. Y tiene más estructuras. Para empezar, el antro o el hueco ya no es un huequito como el que pueden ver aquí, sino que ya es un huecote. ¿Ok? Ese es un gran cambio. El antro se desarrolla por completo. Hay un hueco ahí bastante considerable. Otra estructura importante es que hay un conjunto de células de la granulosa que se forman por aquí, que se llaman cúmulo óforo. Ah, perdón. ¿Ok? Cúmulo óforo. Sí, el celoma y el tallo de conexión más o menos. No, pues se parecen muchísimo, pero no tienen nada que ver, porque el celoma y el tallo de conexión son cuando ya ocurrió la fertilización, cuando un óvulo y un espermatozoide ya se juntaron. Aquí todavía se está formando el ovocito.
Esto se parece, sí, a mí me pasó lo mismo, algo muy parecido, pero porque fue como que leí lo que tú estás leyendo, leí segunda semana y dije, oye, como que esto ya lo he leído antes, como que leí algo muy parecido. Pero no, el desarrollo del óvulo y eso que estás diciendo son dos cosas, ¿ok? Ok, muchas gracias. Pero bueno, llega este punto en el que... ¿Ah? Tenía una pregunta. ¿Ya viste de que están las células de la granulosa? Ujú. Había visto de que hay una cosa que se llama membrana basal, lo mismo que membrana de la granulosa, que es como que envuelve igual para las células de la granulosa. No entendí tu duda, perdón. ¿Puedes repetirla? Están las células de la granulosa, ya están formadas, y después dice de que para que haya una capa que las proteja o que las mantenga así abrazadas, por así decirlo, hay una membrana que se llama basal. Ujú. La granulosa es lo mismo, ¿no? Según yo sí. Okay. O sea, membrana de la granulosa dices, ¿no? Sí, Porque granulosa son todas las células estas que tengo dibujadas las por aquí. células. Y la membrana basal Las va a abrazar, es una membrana que como que cubre todas. la rodea. Ajá, más o Ajá, menos. exacto. Es una forma de verlo. Así. Está bien, gracias. Perdón, es que mandaron mensajes y no sé si pasó algo. Todo bien. Ok, entonces, me perdí el foco. Ok, ya regresé. Entonces, les estaba diciendo, no nos enredamos mucho, simplemente les dije que el antro creció mucho y entonces el ovocito que tenemos por ahí tiene que fijarse a alguna parte, ¿no? Si no se va a ir flotando. Y para que no se vaya y se aleje muchísimo, hay una parte que lo acomoda, que lo acentúa, que lo mantiene quieto, que se llama cúmulo óforo, que lo mantiene, que es como un tallito, justo como mencionó Gretel. Y hay unas células de la granulosa que rodean a este ovocito. Las que lo rodean se llaman corona radiada. Y este folículo, con todo lo que acaban de ver ahí, eso es un folículo terciario, con un antro bien desarrollado, con una parte que sostiene a nuestro ovocito que se llama cúmulo óforo, con una parte de células de la granulosa que rodean al ovocito, que se llama corona radiada. Y entre esta corona radiada, o estas células de la granulosa, y el ovocito, ¿qué hay? Ya lo dijimos hace rato dos veces. ¿Qué hay entre las células de la granulosa? ¿Ah? La zona pelúcida, pero no la había dibujado. Ok, acabo de matar mi plumón, espero que se haya visto, casi ni se ve además, pero maté mi plumón a lo tonto. Ok, entonces, ahora sí de afuera hacia adentro, un folículo maduro, un folículo completo, un folículo de Graf, tiene una teca externa, una teca interna, unas células de la granulosa. Importante, tenemos esta parte que lo sostiene. ¿Cómo se llama la parte que lo sostiene aquí? Este cúmulo. Hola. Conexión. No es cierto. ¿Cómo lo ves? Cúmulo óforo. Tallo de conexiones de otro tema. Cúmulo óforo. Unas células de la granulosa que rodean a ese ovocito. ¿Cómo se llaman? Hola. Corona radiada. Y el espacio que hay, y lo que, la capa de proteínas que hay entre el ovocito y la corona radiada, ¿cómo se llama? Una pelucia. Zona pelúcida. Ahora sí, ya está todo el folículo completo. Entonces lo que pasa es que en este ovario que tenemos aquí hay un ovocito, digo, hay un folículo que creció demasiado, tiene por ahí su cúmulo óforo, tiene su antro, tiene su corona radiada, tiene todo. Creció un montón
que ya no hay espacio para él, que ya está por salir literalmente, es como, está muy grande, está chocando con el ovario de que por favor ya quiero salir. Y de tanto chocar, finalmente rompe el ovario. Y cuando lo rompe, entonces ese ovocito, que recordemos, como les decía aquí, unas 12 horas antes, por ahí unas 8 horas antes, está terminando su meiosis 1. Entonces, unas horas antes de que ya está a punto de salir de su ovario, un momento antes, acaba la meiosis 1 y entonces ese ovocito que va a salir no está en meiosis 1. Ese ovocito ya no es un ovocito primario. Ahora, ¿qué ovocito es? Si ya no es primario, me imagino que será entonces secundario. Ese ovocito secundario continúa, avanza, finalmente logró salir, se va hacia la trompa, y ese ovocito secundario tiene una corona radiada, que eran las células de la granulosa, y entre las células de la granulosa, otra vez, entre las células de la granulosa y el ovocito que había, hola, la zona pelúcida, y ahora ese ovocito ya está completo, es un ovocito secundario, porque terminó la meiosis 1, y si terminó la meiosis 1, ¿qué meiosis le falta? La meiosis 2. Y ese ovocito de ahí se atora, así como nos atoramos en toda la vida embrionaria en diploteno, se vuelve a atorar, se atora otra vez, pero ahora se atora en metafase. Y todavía que él fue el ganador, todavía que él fue el que ganó a todos los folículos, literalmente se acaba de destrozar a 20 o 30 folículos que estaban compitiendo, todavía él fue el ganador y dice, no voy a terminar el camino. La única forma de que yo concluya con lo que ya empecé es si un espermatozoide me fecunda. Si no, no quiero, prefiero morir. Prefiero literalmente morir antes de continuar el camino. Entonces, o me fecunda un espermatozoide o no voy a continuar. Ahí me quedo, muero, no me interesa. Este ovocito se atora en metafase 2. Y lo único que lo puede descongelar, lo único que lo puede hacer continuar, es un esperma. Imagínense que están jugando congelados y se quedan quietos. Y necesitan que lo descongelen. Ah, bueno, más o menos algo así. Tiene que llegar el espermatozoide y, congelado. Y ya continúa con todo lo que tiene que continuar. Metafase 2, anafase 2, telofase, y ahora sí ocurre la formación de un embrión. Pero si no, no quiere continuar. Ahí se quedó. Y muere. Esa es la historia, ¿no? Entonces, esos son todos los fenómenos que tienen que ocurrir para que se forme de forma adecuada un óvulo. Pero aquí dejamos un desastre, ¿no? O sea, aquí hicimos un montón de cosas. Se formó un folículo enorme que mide 24 a 25 milímetros, que 24 a 25 milímetros son como 2 centímetros, pero en un ovario les digo, es bastante. Entonces ya hicimos un desastre por ahí y no podemos decir, bueno, pues ya estuvo. Esto que va a quedar aquí va a ser importante para la trama y lo que restó, todas las células de la granulosa que se quedaron ahí, toda la teca que se formó, todo lo que teníamos ahí, se va a convertir en una estructura que se llama cuerpo lúteo. ¿Dónde está mi amarillo? ¿Dónde está mi amarillo? Ok. Julián tiene una duda. Cuando sale por ovulación, solo se va con lo que es la corona radiada, la zona pelosa y el ovocito secundario. Así es, dejó todo atrás, dejó todo lo demás que se formó así grande, todo esto que se formó grandotote, así bonito e increíble, lo dejó atrás. Y eso que dejó atrás se convierte en esa bola amarilla que está por ahí, en ese trozo ahí todo deforme. Ese cuerpo todo deforme se llama cuerpo lúteo. Y ya.
Esto es la ovogénesis. También para esta cosa, o sea, para este tema, está toda la parte que corresponde al ciclo menstrual. Y según yo, no lo preguntan, pero lo tengo que explicar, pero yo creo que si lo explico ahora van a morir. Entonces voy a terminar esta grabación y ahorita platicamos. Esperen un segundo, no se vayan. No voy a cerrar el Teams. En un momento, un momento.